El perdón bien comprendido, si nos vamos a la raíz etimológica, el perdonare, es entregar, regalar, soltar del todo. Ya no estoy sufriendo porque mi pareja no me está escuchando. Estoy sufriendo porque hay un pensamiento al que yo le estoy otorgando el poder. El Curso de Milagros te habla de perdonar, de soltar el pensamiento limitante que te ha llevado a la frustración, a la injusticia, a la enfermedad. A través de lo que yo juzgo en ti, hago ciego que eso que juzgo en ti está dentro de mi mente. Para poder perdonar, tengo que observar qué está sucediendo en mi mente. ¿Por qué estoy enfadada? ¿Cuál es el origen de mi enfado? A mí muchas veces me ha costado soltar mi orgullo, porque quería tener razón. El perdón es la llave que te permite liberarte de todos los pensamientos o estructuras pasadas para poder ver con claridad, de forma objetiva, lo que tienes delante. Os damos la bienvenida a este nuevo formato. Mi nombre es Andrea Guijarro. El mío es Jorge Carrasco. Y hemos abierto este espacio para poder acercarnos un poquito más a vosotros y poder resolver las dudas, las preguntas que nos hacéis día a día. Sobre todo para traer mucha más claridad y luz a vuestras mentes. Así que bienvenidos. Hay muchas preguntas que nos hacen día a día acerca de las relaciones, acerca de cómo enfrentar los miedos, acerca de cómo superar determinadas rupturas, cómo trascender duelos. Y creo que podemos partir de esta base de una experiencia nuestra personal y transmitir o trasladar un mensaje a todas esas personas que, por ejemplo, están a día de hoy pasando por una separación, por un cierre de ciclo o inclusive un duelo. Recientemente, como bien sabes, un miembro de nuestra familia, que para nosotros ha sido una compañera, en este caso nuestra perrita, que ha estado con nosotros 15 años, nos ha traído grandes aprendizajes y a pesar de que efectivamente las partidas tienen una intensidad, tienen una emoción, creo que hemos sacado grandes conclusiones. Me gustaría desde aquí poder transmitir una información acerca de personas que también han vivido esto, que lo están pasando, porque tras exponer la partida de Pika, yo he recibido muchos mensajes de agradecimiento, otros desde la pérdida, de cómo poder enfrentarlo. Así que me gustaría, si te parece, saber un poco cómo lo has vivido tú, cuál ha sido el mensaje que te llevas de esta compañera tan bonita que hemos tenido a nuestro lado y qué recomendación o sobre todo qué consejo le podrías dar a una persona que recientemente está pasando por una ruptura, por un duelo, por un cierre de ciclo. Claro, si miramos todo esto por traer a tierra, aunque parezcan cosas distintas, la muerte de un ser querido, la muerte de ya sea un familiar, la muerte de una mascota, un animal, un compañero de cuatro patas que está con nosotros en casa, una ruptura, un cierre de ciclo, aunque parezcan cosas distintas, estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Hay etapas que se cierran, hay elementos, situaciones, personas o circunstancias que desaparecen para traer paso a las nuevas. Y ese es el ciclo de la vida en la que estamos metidos. Entonces, si miramos desde una mirada profunda, más genuina, más espiritual, más filosófica, aunque pensemos que hay cosas que duelen más o menos, el dolor es dolor. Y los consejos que siempre doy, como bien sabes, los que siempre damos, conllevan una dirección directa hacia lo que es un cambio de mentalidad. Cuando digo un cambio de mentalidad es una predisposición mental, porque da igual que sea el que haya alguien que rompa una relación, haya una casa que tengas que dejar, un trabajo que te despidan, da igual que sea la muerte de un ser querido, una mascota o que sea un familiar. Cuando vamos desde una mentalidad a través de la cual nos estamos cerrando a las circunstancias que la vida nos presenta y vamos desde una mentalidad cerrada, el sufrimiento es inevitable. Lo cual no quiere decir que si vamos con una mentalidad abierta no sintamos cosas. Al revés, vamos a sentir, vamos a vivir la experiencia humana que hemos venido a vivir, sabiendo la inevitabilidad de las circunstancias o de los ciclos que esta vida contrae o conlleva, que es que todo comienza
y todo se cierra. Todo tiene un principio, todo tiene un final. A mí me gusta entender que en este mundo no hemos venido a conquistar cosas o hacer de lo material o de lo efímero o de lo temporal algo eterno. Yo creo que este mundo hemos venido a aprender a perderlo todo. Creo que es el aprendizaje que esta vida trae consigo para nosotros. Aprender a perderlo todo, inclusive el cuerpo, nuestra historia, para poder recordar lo que somos de nuevo. Yo no sabía, mira que bien sabes que he pasado por la trascendencia de seres muy cercanos, y tú me dijiste, cuando fuimos a llevar a Pica al veterinario, prepárate porque va a ser duro. Y yo desde ahí dije, he pasado ya por esto, tranquila, ¿no? Cuando llegó el momento de despedirme de Pica, yo no sabía que me iba a derrumbar tanto. No he llorado tanto en mi vida, inclusive más que con el entierro de mi padre, de mi tío. No he llorado nunca tanto por un ser querido más que a través de Pica, de esta perrita. Y eso sí, me he acordado de todos ellos. Es decir, ella me los ha traído y creo que a través de ella he soltado, no creo, a través de ella. O ella me ha venido a enseñar una vez más, desde ese amor incondicional que da, que hay de algún modo una energía humana acumulada de pena o de culpa inconsciente que mientras no la permitamos purgar a través de nosotros, sacar, experimentar, vivir, sin juicio, simplemente experimentarla a corazón abierto, se queda acumulada dentro de nosotros y eso nos lleva a la enfermedad y a la neurosis. De hecho, yo estoy seguro que el 95% de las personas que tienen un carácter muy duro y de enfado, eso está intrínsecamente relacionado o vinculado con el hermetismo emocional que contraen. Si permitiesen liberar esas emociones, esa vulnerabilidad emocional, se disolvería toda esa personalidad fría, dura, rígida, y podríamos vivir de una forma mucho más flexibles. Por lo tanto, yo el único consejo que puedo dar a las personas cuando vivimos un tránsito difícil es que aprendamos a rendirnos, ya que estamos en este mundo, y va a ser un mundo de picos de sierra emocional, vivamos la montaña rusa con los brazos arriba. Vivamos todas las experiencias, todos los duelos, todas las circunstancias, aunque suene contradictorio, vivámoslo alegremente y con el corazón abierto. Porque de nada sirve resistirte a lo inevitable. Es como si una mujer embarazada quiere dar a luz y en lugar de empujar está tirando hacia adentro porque quiere evitar el conflicto. Obviamente va a poner en riesgo su vida y la del bebé. Metafóricamente o analógicamente, creo que es un gran ejemplo, un buen ejemplo para comprender que cuando aparece una circunstancia que vemos como difícil en la vida, tenemos que aprender a atravesar la circunstancia con el corazón abierto, llorar lo que haya que llorar, reír lo que haya que reír, experimentar la vergüenza, la culpa, lo que haya sido, pero sin juzgarnos, sino humanamente, con el corazón abierto, para que desde ahí podamos honrar luego las etapas o las circunstancias que hemos pasado. Honrar es volver a ser felices en este mundo, en honor a esas circunstancias, personas o seres que gracias a ellos nos hemos convertido en quienes somos después de todo ese umbral. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, Buda lo decía, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y literalmente lo veo así. Para mí el camino de la espiritualidad es aceptar, es no resistirte. Es entender de que estamos siempre en ciclos, que hay que aprender a abrir, cerrar, subir y bajar. Y que cuando te resistes a cerrar una etapa, ahí es cuando aparece el sufrimiento. Y eso te condena, te teletransporta al pasado, te disocias totalmente del presente. Creo que Pica ha venido también a enseñar, porque no solamente a nosotros, ha sido una perra muy querida. Después de su partida he recibido muchísimos mensajes de mucha gente conocida, otras no tanta, pero que se han cruzado por el camino. Pica, ¿no? Se ha cruzado por el camino a estas personas y me han transmitido mensajes muy bonitos. Y creo que esto es lo importante. Me llevo esa reafirmación de lo que es la espiritualidad para mí y que hay que aprender a desapegarse de las cosas. Esto no significa que olvidemos, todo lo contrario. Creo que empiezas a ver a ese espíritu en otros lugares, a través de otras formas. Bien es cierto que ya no lo ves en ese cuerpo específico, pero puedes verlo en una sonrisa,
puedes ver su esencia en el cielo, puedes ver su esencia en esta conversación, ¿sí? Y creo que eso es el alcanzar la iluminación que te lleva a estar en paz, a no resistirte, a aceptar las cosas tal y como son. Para mí eso es la espiritualidad. Hay un punto aquí que me viene, ya sabes cómo funciona mi mente, porque estamos en una conexión de ideas y de repente hay algo que empieza a decirme, ve por ahí, conecta con esto, traslada esta idea, es importante. Y creo que el objetivo no es trasladarlo para reafirmar como una superioridad ni como un mayor avance, simplemente es como que nos aprende. El camino del despertar creo que es un camino conjunto y que es el beneficio común para todos y que es de algún modo el proyecto que nos une a todo ser humano. Ese despertar espiritual, desde la misma mente o conciencia unida que somos, que pertenecemos todos a la misma conciencia, con que quede uno sin despertar, la mente no ha despertado del todo. Así que nadie puede quedar atrás, ¿no? Es un trabajo conjunto, es un trabajo de colaboración. Y ahí me viene que dentro de esa... Porque yo dentro del recorrido que hemos estado estableciendo, y a mí me gusta mucho observar a detalle, mi mente por lo menos tengo esa capacidad de poder observar mucho el detalle y me gusta mucho observar ese error de la mente, que hay que observarlo con mucha humildad. Que te puede llevar a observar el error constantemente fuera y no verlo en uno mismo, y esa es la vertiente del ego. Pero dentro de la corriente espiritual, que se habla mucho del sentir, y efectivamente es correcto, hay algo que se confunde porque para mí esa corriente o esa verdadera espiritualidad genuina nos va a llevar a un desarme literal de lo que somos y nos va a llevar no a conectar con las emociones solamente buenas. Hemos ido a algunos sitios donde hay movimientos espirituales y parece que solo hay un sentir de placer, de amor, el respirar y el sentir todo el rato, y no trata de eso. Es decir, la verdadera espiritualidad no te lleva a sentir solo lo bonito, te lleva a aprender a experimentarte a través de todas las circunstancias y todos los umbrales, es a perder el miedo al miedo, a perder el miedo hasta la muerte, a perder el miedo a soltar la identidad que creías ser, a perder el miedo a soltar todo lo que era familiar para ti, a perder el miedo a la incertidumbre inconsciente que yace en todo ser humano porque nadie sabe quién es. Y cuando empiezas a despejar el camino de todo eso y conectas con esa parte inconsciente y la haces consciente, la incertidumbre, la pérdida de referencia aparece inevitablemente. Si nos preparamos en un camino espiritual solamente para conectar con lo bonito, con lo placentero, ¿sabes? Con todo esto, nos va a abrumar mucho esa experiencia, porque es arrolladora. Así es, y para eso, es inevitable. Exactamente. Y para eso hay que prepararse. Para eso hay que prepararse mucho, hay que tener una educación, hay que entender cuál es el poder también de la oración para esos momentos más delicados o más confrontantes. Porque todos sabemos mucho y tenemos toda la información, pero cuando aparece una experiencia de dolor y de conflicto, se nos escapa todo esto. Nos olvidamos enseguida y perdemos la referencia, ¿verdad? Y yo creo que esto le conectará mucho a la gente, porque creo que lo importante es que a través de las experiencias o de la espiritualidad comprendamos que no solamente es conectar con las emociones constructivas o positivas, sino abrirnos a todo el campo emocional que conlleva lo que es experimentarse como ser humano. Me muevo dentro de una carcasa, me experimento como humano, pero sin olvidar lo divino. Y desde ahí me abro a cualquier experiencia que se postre ante mí. ¿Sí? Sí, totalmente. La tristeza es parte del aprendizaje. El sufrimiento literalmente es opcional. Ahí es cuando te resistes a adentrarte en una nueva etapa de tu vida. Yo lo recuerdo cuando tuvimos que dejar ahí el cuerpo de Pica y mi mente... Hubo un momento que se pasó por apareció en mi mente un pensamiento de no la vas a ver nunca más, quédate en ese espacio. Ese pensamiento me di el permiso de observarlo, que es súper importante, la toma de conciencia, no identificarte con el pensamiento, sino ser observador de tus ideas. Me di cuenta que en el momento que empecé a acercarme a la idea para identificarme, empecé a experimentar un sufrimiento y dije, esto es lo que no quiero para mí. Así que voy a respirar, que es una de las cosas importantísimas que pasamos por alto. El respirar profundamente te invita a volver otra vez a la presencia, a no disociarte, a estar en este mismo momento, cosa que es vital para la felicidad, para conectar con ese estado de plenitud. Y dije, no,
no quiero este pensamiento para mí, no quiero utilizar esta experiencia para hacerme daño, para reafirmar algo que no soy. Así que me doy el permiso de cerrar esta etapa, porque ella se lo merece y yo también me lo merezco. Recuerdo tomar esa respiración larga y profunda, atravesar esa puerta y decir, ok, ya está. Y sentí ese cierre de ciclo y qué casualidad, qué curioso, ¿no? Que cuando salí te dije, fíjate lo que he visto, ahí vi la parte simbólica de la familia y me sentí muy agradecida. Y creo que esto es un poco lo que tú estás diciendo y lo que yo estoy diciendo, que convergemos en lo mismo. Y el mensaje literalmente es el mismo, que es el dolor lo vas a experimentar, la tristeza, el enfado también aparece y muchas veces el problema es cuando no nos adentramos, no lo aceptamos, no descubrimos cuál es el mensaje que subyace, y el hecho de no observar lo que nos está mostrando la emoción es lo que nos lleva a la confusión, a la separación, a la injusticia, al sufrimiento y en última instancia a la enfermedad. Acuérdate cuando salí, tú estabas ya fuera del veterinario, a mí me tocaba terminar de protocolos del mundo, pagar, firmar los documentos. Sí. Y yo me acuerdo del documento que me pusieron delante cuando tuve que firmar esa sedación para Pica. Enfrentarme a ese documento, yo no sabía lo duro que era. Yo nunca he firmado por nadie el que nadie se vaya de aquí. Ya sabes que a mí veo un mosquito, lo que sea, un animalito, y yo no quiero ni matarlo. Le cojo antes una araña, lo cojo y lo saco, pero imagínate firmar un documento para sedar a tu perra. Cuando es verdad que ella lo estaba pidiendo porque se estaba ahogando, o sea, no podía más. Sé que le hemos dado lo mejor. Todo el cuidado del mundo, le hemos dado todos los mejores recursos para que pueda vivir bien, porque ha sido una perrita, como bien sabemos, que ha tenido bastantes complicaciones desde que nació, a nivel utópico, a nivel de la piel, sistema inmunológico, y ha sido un constante cuidado hacia ella, de lavados, de comida especial, de todo, de veterinarios. Cuando la llevamos al veterinario, que efectivamente ella entró en relajación, la primera vez en la vida, porque ella siempre se ansiaba dentro del veterinario y esta vez lo estaba pidiendo y se notaba, que además tú lo leíste muy bien. Yo te dije, vamos a llevarla ya, no, primero a casa. Vale, ya vamos a casa, tuvimos un momento cada uno con ella, luego los dos, y al final la llevamos al veterinario. Y ahí se calmó. Lo estaba pidiendo. Cuando yo salí, además, por muchas cosas, la transición con ella, la despedida, el cómo se iba... cómo iba soltando. Fíjate que es algo doloroso, pero también es muy bello de ver. Esa transición es como conectar con ese umbral de la muerte que tanto queremos impedir ver, pero cada vez que alguien cerca de nosotros atraviesa ese umbral, la vida tiene una ingeniería increíble que nos va preparando para también nuestro momento, porque llegará. Y no hay nada en la educación que nos enseñe, nos prepare para lo inevitable. Nos preparan para aprender a conectar con un trabajo, pero no nos preparan para el umbral de la muerte. Y yo tengo certeza de que cuando pierdes el miedo a ese umbral es cuando comienzas a vivir. Pero si no pierdes, aunque creas que no tienes miedo, como mucha gente me dice, yo no tengo miedo a eso, ya. Las circunstancias revelan a las personas. Cuando aparece el umbral o empiezas a olerlo, es cuando aparecen muchas cosas, ¿no? Pocas personas he visto en este mundo que cuando aparece ese umbral realmente estén en perfecta paz. Pero sí es cierto que creo que hay una carencia de educación frente a eso, frente a lo que llamamos muerte. Y fíjate cómo cuando yo salí del veterinario, que pasó todo esto, que tú estás fuera, yo salí y empecé a llorar. Y te dije, siento mucha culpa. Y tú me intentaste consolar. Y me dijiste, no, mi vida, digo, ya, si lo sé que es irracional. La culpa no es racional, no tiene significado ni tiene sentido. Soy consciente, la estoy viviendo. Y no quiero dejar de vivirla, porque no me identifico con ella. Sé que es herencia de la humanidad, no habla de mí. Habla de un programa mental que está en el ser humano, que sí o sí tenemos que aprender a atravesar reconociendo su falsedad. Para mí esto es la clave. Porque si no te lo tragas, te avergüenzas, empiezas a identificarte con ello y es ahí donde aparece el mejunje, o digamos, la desestructuración de lo que es la mente recta o equilibrada. Vivir y atravesar el umbral no es identificarte con lo que estás viviendo, es simplemente atravesarlo. Y lo bonito fue cuando llegamos a casa, que empezamos a ver fotos de ella, y empezamos a ver todo lo que había viajado, en todos los sitios que había estado, en todos los retiros, en la playa, hasta en un bote en Portugal, ¿te acuerdas? Con tus padres también. Y dije, esta perra ha vivido como le ha dado la gana. Como una reina. ¿Sabes? Entonces, efectivamente, la culpa es irracional y ahí empezamos en la misma noche a sentir el corazón lleno. Y yo creo que ayuda mucho todo esto, porque sabes que pasaron muchas cosas al día después.
Pero cuando estás con el canal abierto, tus seres queridos desde el otro lado te están hablando. Y los mensajes son nítidos, certeros y totalmente ineludibles. Son de ellos. No hay fallo. Para mí ha sido un milagro. Esa transición de Pica ha sido realmente una lección tan grande que me ha aterrizado tanta humildad, tanto amor, tanta compasión y tanta revelación. Y me he acordado de todos los seres queridos que han precedido míos, que hasta cuando se van te siguen dando lecciones. Te siguen dando lecciones. Por lo tanto, si no se fuesen, la lección quedaría a medias. Parece ser que este mundo tiene ciertos mecanismos de ingeniería que no comprendemos los humanos, pero que cuando se dan, nuestra psique vuelve a despertar y vuelve a recobrar el estado de cordura del que procede, pero se olvidó de él. Totalmente, de lo que estás hablando es de estar en una mente receptiva y abierta. Eso es lo que me recuerda un poco a una lección de un curso de milagros que dice: déjame a quitarme y escuchar la verdad. Creo que esto es lo más importante en los procesos en los que nos adentramos, tener una mente receptiva. Te has dado el permiso, me he dado el permiso de escuchar los mensajes y de no aferrarnos a la materia, entendiendo de que todo aquí es un constante cambio, no estamos en estático. Todo el rato fluctuamos, ¿sí? La vida es movimiento y hay que aprender a fluir, es como el agua. Si el agua se estanca, ¿qué sucede ahí? Se pudre, ¿no? Empiezas a... Pues la vida es eso, hay que ser como el agua. El Tao lo dice bien claro, hay que aprender a fluir. Y creo que eso es importante. Dentro de los aprendizajes, de las experiencias que vivimos, debemos de adentrarnos en una mente receptiva. Si escuchas, como bien dices, si escuchas los mensajes, los vas a ver constantemente. Allá donde vayas, allá donde estés, vas a ver a Dios, vas a ver el amor. En todo. Las señales, todo. Exacto. Y creo que eso es una de las cosas que nos hemos dado el permiso de hacer en este proceso, en este duelo. Hablo de la muerte de Pica porque es algo muy reciente. Estamos hablando de que hace 8 días que partió. Por lo tanto, es algo bastante reciente. Si nos vamos a rupturas que tú y yo hemos tenido en el pasado, que también hemos vivido nuestras rupturas y nuestras crisis, también hemos sacado grandes aprendizajes. Creo que gracias a esa mente receptiva, es decir, el hecho de no entrar en el juicio, en el ataque, en la necesidad de proteger nuestra verdad y abrirnos a la compasión, a ver la situación a través de otra mirada, es decir, contemplar el bosque y no quedarte únicamente mirando un árbol en concreto, ampliar tu mirada, es lo que te permite llegar a esa comprensión profunda, a ver a Dios, a ver la libertad, el amor en todas partes. Me gusta interconectarlo porque, como bien tú has dicho, al final son cierre de ciclos. Son cierre de ciclos y hay que verlo como tal, es decir, estás soltando una parte de ti. Hay una parte de ti que te ha acompañado hasta aquí, pero que debes de soltar, de abrazar y avanzar para conectar con otros estadios, ¿no? Con otros estados. Por lo tanto, creo que en todos los procesos por los cuales nos adentramos es muy importante conectar con esa mente receptiva. Conectar, el curso de milagros habla de la mente del Espíritu Santo, esa mente libre del juicio, esa mente que no entra en la comparación, en la separación, en la injusticia, sino que siempre percibe la situación desde una igualdad, desde una semejanza. Creo que en este caso, el hecho de no aferrarnos al cuerpo nos está invitando a conectar con esa mente, a verlo, la situación de otra forma. Y por eso, aunque hayamos experimentado dolor, tristeza, ¿sí? Vacío, no se ha extendido en el tiempo o no hemos caído en la apatía, en la depresión, en la desidia, ¿sí? Creo que hemos jugado y hemos disfrutado mucho esas emociones, entendiendo que eran también parte del proceso. Esa es un poco mi reflexión. Sí, ahí está el mensaje intrínseco de que en este mundo la única lección que creo que hay que llevar a cabo es aprender a perder el miedo a aquello que temes perder en todo momento. Y que ahí está la paradoja, ¿no?
eso a lo que te resistes persistes, ¿no? Cuando aparece una circunstancia y luchas contra la circunstancia. ¿A qué nos referimos con luchar contra la circunstancia? La lucha no es física, la lucha es una batalla mental. Ese movimiento a través del cual lo que acontece fuera de mí, entre comillas, fuera de mí, y ahora podemos explicarlo, veo que hay un conflicto y lo que hago es intentar resistirme al conflicto, huir del conflicto, juzgar el conflicto a través de pensamientos de esto es una mierda. Todo eso es lo que hace que esté atacando las circunstancias que acontecen y por lo tanto, sin darme cuenta, estoy extendiendo la batalla. Por eso, cuando aprendes a rendirte, la vida no quiere mantenerte durante mucho tiempo en esa transición, no. Se libera rápido. Cuando tú realmente estás rendido y con una mentalidad abierta y dispuesta, y fíjate que lo aplicamos en cosas cotidianas del día a día, aprender a perdonar inclusive aquello que el mundo juzga, aprender a rendirte en circunstancias donde la vida aprieta, creo que ese es el mayor deporte que podemos hacer todos dentro de nosotros mismos, porque yo tengo certeza de que no tenemos miedo a los acontecimientos. No tenemos miedo a nada externo a nosotros. Tenemos miedo a lo que sentimos en esos acontecimientos. Es decir, en última instancia tenemos miedo a lo que se mueve dentro de nosotros cuando aparecen circunstancias. Si tengo miedo a lo que yo siento cuando aparecen circunstancias, voy a estar desde una mente de anticipación, de control, de evasión, de represión, de violencia, de ataque. Voy a estar constantemente desde un eje, que es el eje del miedo, que es el que teme las represalias, y el que teme de algún modo el abandono. Es decir, son los dos ejes del miedo, ¿no? Temo que me abandonen, temo quedarme solo, o temo las represalias, temo el conflicto. Entonces, cuando de repente empezamos a conquistar, a adentrarnos en toda esta vorágine interior emocional a través de la cual un ser humano se mueve, y aprendes a perderle el miedo a todo lo que se mueve dentro de ti, empiezas a dejar de ser un ser rígido ante cualquier circunstancia que se presente. Empiezas a dejar de ser un ser que deja de manipular y que deja de ser manipulable también. Claro, llegar a un punto tal como, para mí, creo que para nosotros, la mayor referencia que tenemos, que es la de Jesús de Nazaret, que es todo ese movimiento que él creó, donde hasta se dijo desde tiempos después, ¿no? Decían, es que, como decía, creo que se escuchaba un emperador de Roma, decía, puedo conquistar, tengo el ejército más grande del mundo y puedo conquistar cualquier civilización, cualquier imperio, pero no podemos acabar con personas, con un ser humano, con un hombre que no tiene miedo a morir. No podemos hacer nada contra él. Ahí eres ingobernable ya por el mundo exterior. Pones tu vida en manos de Dios, confías en ello, y desde ahí no hay nada externo a ti que pueda gobernarte. Yo creo que por eso, inclusive dentro del reino del ego, que es en el que nos encontramos, se pretende constantemente impedir que conectemos con lo que tenemos. Es el mundo de la confusión. Siempre nos llevan a pensar que el cabrón, el malo, es el que tenemos enfrente, para que sigamos incurriendo en la batalla constante una y otra vez, y sigamos dividiendo nuestra mente para que no conectemos realmente con el poder y la esencia que Dios dotó dentro de nosotros, que es esa conciencia de unidad. Porque desde ese estado de conciencia, desde ese punto álgido mental que tenemos que la capacidad de alcanzar todos, desde ahí se esconden los mayores poderes y las mayores verdades que el ser humano tiene como herencia y necesita para transitar y trascender o evolucionar en esta experiencia humana. Entonces no se trata tanto de conquistar el mundo exterior, sino yo creo que de hacer una mirada interior, aprender a rendirnos al juicio y a todo lo que hemos juzgado como malo. Porque si tengo miedo de una emoción dentro, estoy juzgando que dentro de mí hay algo malo. En lugar de adentrarme y vivirme, experimentarme, expresarme, lo que hago es huirme, es reprimirme, es separarme, es disociarme. En esa mirada, cuando consigues liberarte de todos los juicios que has proyectado sobre ti, dejas de juzgar y de proyectar al mundo, y empiezas literalmente a vivir también en este mundo, pero con otra cara, con otro rostro. Y eso, para mí, esas personas que también me encuentro en este mundo, son precisamente el ejemplo al que debemos recurrir, porque desde ahí, los que realmente transitan el camino y están en esa honestidad y en ese compromiso espiritual, son realmente esos faros. Nos convertimos en esos faros de luz también, para que otras personas que de algún modo en su casa o en su cultura no han tenido esa referencia puedan conectar con un punto de esperanza y entender que ellos también pueden hacer eso. No es cuestión de unos pocos, esto lo traemos todos. Sí, totalmente. A veces no nos bloqueamos porque nos falta fuerza, a veces lo hacemos porque estamos repitiendo programas inconscientes que aprendimos en el pasado para sobrevivir.
Mi nombre es Jorge Carrasco, creador de la reprogramación consciente, un camino para comprender, liberar y reeducar nuestra mente. Si te gusta todo esto que estás viendo hasta ahora, puedes solicitar información y descubrir más acerca de esta metodología. De lo que estás hablando es de tener una postura ambivalente, es decir, soltar la rigidez porque la rigidez es la que nos lleva a la limitación y a la condena. Yo creo que soy así y como soy así tengo que actuar de esta forma. Esa necesidad de proteger nuestro personaje, nuestra identidad, es la que nos separa del amor y en última instancia de lo que realmente somos. Has hablado del perdón, creo que es un tema súper interesante porque muchas personas no llegan a comprender lo que es el perdón. Tú y yo lo hablamos mucho en las conferencias y decimos, hay que aprender a perdonar. Y la gente dice, ¿pero esto qué significa? ¿Que me la tiene que sudar todo, no? ¿Significa que tengo que decir que sí a todo? Y el comprender lo que significa el perdón te lleva a la liberación. De hecho, bien lo dice el curso. El perdón es la llave de la felicidad, la edición 121, y te explica empíricamente o lícitamente cómo hay que aplicar el perdón. Perdonar es soltar, lo acabas de decir, es liberarte del pensamiento tóxico, porque constantemente nos estamos relacionando, bien lo has dicho, con nosotros mismos. Nos relacionamos con pensamientos altamente tóxicos y pensamientos que nos empoderan, pero no somos conscientes de esto. La física cuántica habla de esta información. Cuando aceptas un pensamiento, estás creando una realidad determinada en base a ese pensamiento. Es lo mismo, por lo tanto el pensamiento no es neutro. ¿Sí? Si nos vamos, a mí me gusta mucho, al igual que tú, interconectar dimensiones. Yo hablo de las dimensiones, la dimensión psicológica, la espiritual, la científica, y al final todas hablan de lo mismo. Utilizan un lenguaje diferente, pero el concepto es el mismo. Por lo tanto, comprender lo que es el perdón, el doctor de Biojukis hablaba de dejar ir. El curso de Milagros te habla de perdonar, de soltar el pensamiento limitante que te ha llevado a la frustración, a la injusticia, a la enfermedad X. Por eso, cuando dice la persona, ¿y cómo lo hago, André? Sí, esto es una de las preguntas a que siguen recurrentes. La preguntita. Jorge, ¿cómo lo hago? ¿Pero cómo suelto este pensamiento? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que quedar? ¿Tengo que decirle algo? ¿No tengo que decirle? ¿Qué es esto del perdón? ¿Tengo que decir que sí a todo para poder comprender lo que es el perdón? Y partimos de la base de que primero tengo que querer saber o comprender lo que es el perdón. Es decir, estoy dispuesto a soltar mi mundo conocido, la identidad que yo he fabricado de mí, el yo condicionado que yo he alimentado o construido a lo largo de mi vida. Es una pregunta que te lleva a la responsabilidad, ¿verdad? Totalmente. Cosa que muchas veces la pasamos por alto. Porque queremos, como tú lo dices bien claro, ¿no? Queremos hacer un bypass espiritual. Y es literalmente imposible. No puedes dejar de sentir. Es imposible no sentir en esta experiencia. Tienes que sí o sí, yo hablo de desgarrarte por dentro. Si no te desgarras por dentro, no estás haciendo un proceso de desidentificarte con el yo, con el ego, con la mente limitada o enfermiza. Y si no sientes esa parte, esa muerte simbólica dentro de ti, es muy complejo poder alcanzar ese estado de libertad. Por lo tanto, me gustaría que hablásemos de esta parte, si te parece, del perdón, que para mí vuelvo a incidir en la primera parte, que es, tengo que tener la voluntad de querer ver esta situación de otra forma diferente. Eso significa entregar mis armas, soltar las resistencias o mis mecanismos de defensa. Tengo que darme el permiso de empezar a percibir la situación a través de otra mirada. Para mí esto es uno de los primeros pasos importantes que te invita a la toma de conciencia. Es cuando dejas de poner el foco fuera y empiezas a observar lo que hay dentro de ti. Haces un cambio de mirada para ver tu mundo interior, con el objetivo de poder organizar, ordenar tu casa, aquellas cosas que te están impidiendo poder avanzar. Por lo tanto, perdonar, en última instancia, es olvidar. De forma bien comprendida. A mí este concepto, porque fíjate que es una palabra comúnmente propiedad de nuestra cultura desde hace mucho tiempo, pero cuando hablamos de
frases, de palabras y tal. Las frases tienen conceptos, bueno, tienen palabras que son conceptos. Y los conceptos no los percibimos igual. Si yo aquí, por ejemplo, hablo de Dios y digo yo pienso en Dios o yo creo en Dios, probablemente esa palabra no resuene igual para todos. No contiene... ¿Por qué? Porque cada uno lo percibimos desde nuestro pasado y desde lo que significa esa palabra para nosotros. Por lo tanto, puede que estemos hablando de la misma palabra, pero cada uno habla de cosas distintas. Por lo tanto, no estamos hablando de la palabra, sino que estamos hablando de nuestro pasado en el presente. Estamos vomitando constantemente nuestro pasado en el presente. No estamos viendo el presente, no lo percibimos. Estamos percibiendo, repito, nuestro pasado en el presente en todo momento. Nuestra mente está absorta, está absorbida por pensamientos pasados, por eso no comprendemos el presente y por eso no comprendemos absolutamente nada de forma objetiva, no comprendemos nada, estamos viendo todo de forma muy subjetiva, muy personal. Es decir, estamos usando el presente inconscientemente, lo estamos usando una y otra vez para reafirmar, para darle un contexto, una información muy personal, para poder volver muy personal, para poder volver a reafirmar la identidad que creemos que somos. Y por eso no comprendemos lo que tenemos delante. No conocemos a las personas que tenemos delante, por muy familiar que sean. No nos relacionamos con el que tenemos enfrente, sino con las ideas que yo tengo del de enfrente. Me estoy relacionando con todo mi sistema de pensamiento acerca del que tengo del... ¿Perdonar qué significa? El perdón que conocemos culturalmente nos lleva a perdonar una ofensa. Oye, me has ofendido, pero te voy a perdonar. Has sido culpable, pero yo te voy a levantar el castigo de no hablarte más. O por el contrario, me siento muy culpable y te digo, por favor, levántame el castigo. Ese es el perdón que comúnmente conocemos. De hecho, si lo miramos de frente, lo que estamos haciendo es reafirmar constantemente la culpa, en vez de reconocer que no es que seamos culpables, es que estamos ciegos y que por lo tanto actuamos de forma errada. Actuamos sí desde el miedo, y claro que a veces proyectamos rabia, proyectamos juicio. Eso es miedo, es una proyección de miedo, es una proyección y una petición de ayuda. Todos lo hacemos. Que tire la primera piedra quien esté libre de pecado, como el que dice, ¿no? El perdón bien comprendido, si nos vamos a la raíz etimológica, el perdonare, es entregar, regalar, soltar del todo. El perdón es un recurso psicológico para liberar a la mente de el conflicto en el que cree encontrarse a través de esos pensamientos que nacen del sistema de pensamiento del miedo y de la separación, de la dualidad, del mundo dual, no de la conciencia unidad de Dios. Ya que en Dios, en ese estado de conciencia, en esa experiencia, Dios no es un señor con barba, es una experiencia dentro de ti, es una verdad que hay dentro de ti, es la fuente de la vida, es esa conciencia de unidad. ¿Qué hay dentro de ti? Está en tu mente, está en tu conciencia, es ese famoso jardín del Edén que tú negaste para poder adentrarte en ese sueño de separación, y ahora estamos en una mente llena de un conglomerado de pensamientos que no hacen por menos que reafirmar constantemente lo que no somos. Pensamientos de juicio y de ataque. A través del juicio, a través de lo que yo juzgo en ti, uno, hago ciego que eso que juzgo en ti está dentro de mi mente, y dos, reafirmo que tú y yo no somos lo mismo. La conciencia de unidad se nos disipa. El perdón bien comprendido obra y opera no sobre lo que veo, sino lo que pienso acerca de lo que veo. Y estoy operando constantemente ante los pensamientos de juicio. Es decir, cuando yo tengo una circunstancia contigo y discutimos, que no han sido muchas veces, cuando discutimos por algo, desde esta posición yo siempre pienso que tengo razón. Pero no sé por qué si tú desde tu posición siempre piensas que tienes razón. Es decir, cada uno está en su razón. Que no razón, está no en su verdad, porque no hay una verdad ahí. Está en su ilusión, en su falsedad. Está reafirmando cada uno la percepción y la historia o el sesgo psicológico y la posición que trae consigo ante la circunstancia. Hay que estar dispuesto también a perdonar eso. Hay que estar dispuesto a perdonar todos los pensamientos de querer tener razón, todos los pensamientos de rencor, todos los pensamientos de envidia, todos los pensamientos de frustración, todos los pensamientos esos son los pensamientos que me impiden ver con claridad el presente y que no hacen por menos que reafirmar o hacer que yo reviva mis heridas en el presente y por lo tanto les sigo otorgando veracidad y realidad. Por eso no puedo comprender a ver. Por eso el perdón para mí es algo, no para mí, al final es que lo experimenta realmente y lo aplica de forma fidedigna. El perdón es la llave que te permite liberarte de todos los pensamientos o estructuras pasadas para poder ver con claridad de forma objetiva lo que tienes delante.
Pero si tú estás o sigues creyendo ciegamente en todo lo que ese ego o esa experiencia mental de división trae consigo y sigues creyendo en las mentiras de la serpiente, va a ser imposible que puedas reconocer a Dios en tu hermano y por lo tanto que lo puedas reconocer en ti. Va a ser imposible que puedas reconocer la inocencia en él y por lo tanto que sea imposible reconocerla en ti. Porque aquello que estás viendo constantemente es lo que estás reformando en tu mente. Sí, de lo que estás hablando es aprender a no otorgarle poder al pensamiento ilusorio. Es decir, el sufrimiento parte de la identificación con el yo. Lo que estás diciendo, ¿no? Como tengo la necesidad de querer tener razón, no me doy cuenta que en última instancia no estoy sufriendo porque mi pareja no me esté escuchando. No, realmente, claro, estoy sufriendo porque hay un pensamiento al que yo le estoy otorgándole poder. Ese pensamiento es altamente tóxico. Hay un pensamiento que me dice, mi pareja no me escucha. El creerme esa idea es la que me lleva a la separación, a la injusticia, al enfado, al sufrimiento. El perdón te invita a ¿qué? A la observación, toma de conciencia, ¿qué narices estoy pensando? Fíjate que pensamos o aparecen más de 60.000 pensamientos al día. Más de 60.000. Es una barbaridad. La de pensamientos que aparecen constantemente. La gran mayoría son totalmente inconscientes, pero no nos damos cuenta que estamos aceptando muchos pensamientos inconscientes que son altamente tóxicos. Claro, desde aquí, para poder perdonar, tengo que hacer un trabajo de conciencia, tengo que observar qué está sucediendo en mi mente. Es decir, ¿por qué estoy enfadada? ¿Por qué tengo la necesidad de que me escuche? ¿Por qué tengo la necesidad de que esté aquí presente conmigo? Realmente, ¿por qué estoy enfadada? ¿De dónde nace cuál es el origen de mi enfado? El comprender, el tener esa mentalidad abierta, receptiva, es la que me va a invitar a observar que no estoy sufriendo por el comportamiento ajeno, estoy sufriendo porque me estoy creyendo una idea o un pensamiento que me lleva a la separación de lo que realmente soy. Esto es el perdón. El perdón te invita a esto. Cuando tú reconoces a dónde te lleva el pensamiento, ¿sí? El hecho de creer que el hombre no me escucha, ¿a dónde me está llevando? A que el vínculo sea un vínculo inseguro, a construir algo que me lleve a la separación, al odio inclusive. Autoridad. Exacto, a la rivalidad. No es un pensamiento que me acerque, que me lleve a la unidad, al amor, a la igualdad, a la semejanza. Por lo tanto, el reconocer que el pensamiento sí que tiene un poder sobre la experiencia, que no es neutro, que si yo hago caso a un pensamiento, esta idea puede condenarme, puede aislarme, inclusive puede llevarme a la enfermedad. Si yo observo que no existe tal beneficio y me abro a decir, ok, me estoy dando cuenta que las veces que me estoy pensando a través de esta mentalidad, el resultado es este, el efecto es este. ¿Por qué no me doy el permiso entonces de soltar esta idea, de desidentificarme con esta idea y abrirme a ver a la persona a través de otra mirada? Porque hay una de las cosas, no sé si a ti te pasa, si cuando a veces decimos, es que no me escuches, es que siempre haces lo mismo. Yo llego a la conclusión de que el decir siempre cargo yo con todo o siempre haces lo mismo es una postura muy arrogante. ¿Por qué es una postura muy arrogante? Porque estoy siendo arrogante conmigo. Porque estoy olvidando los gestos de amor que sí que se me han dado en el pasado. Yo siempre digo desde este punto que no estamos contemplando toda la película, solamente nos quedamos con determinadas escenas. ¿Pero qué pasa con otras escenas? Creo que desde ahí somos muy arrogantes y sin darnos cuenta eso es lo que destruye nuestros vínculos. La necesidad de querer tener razón, la necesidad de ir con esa autoridad, con esa intransigencia, con esa competencia, con esa necesidad de señalar al otro, es lo que nos lleva a una ausencia de perdón y por lo tanto a una destrucción del vínculo. Por ende, tener una postura no rígida, sino abrirte a verlo de otra forma diferente, de decir, vale, ¿de dónde parte? Como tú bien dices, ¿no? Esto viene del pasado. Este pensamiento, ¿a dónde me ha llevado? ¿Cuál ha sido el efecto de esta manera de pensar? ¿Realmente me aporta algo? ¿Realmente me siento pleno, libre, en paz con esta información? Bien sabemos que la respuesta va a ser un no. Y si es un no, ¿para qué sigo alimentando algo que me está llevando
a la separación? ¿Por qué no me doy el permiso de hacerlo de forma diferente? El hacerme esa pregunta consciente, inteligente, ya me está invitando a un perdón. Porque estoy dejando de otorgarle poder a la debilidad. Y me estoy abriendo a escuchar la voz que habla en favor de la verdad. Y eso es lo que me va a ayudar a acercarme a la otra persona, que en última instancia es lo que me lleva a acercarme a mí. Fíjate, para poder profundizar un poco en esta parte, que el perdonar, el soltar, nos lleva a perdonarnos a nosotros mismos por habernos creído algo que no somos. Qué curioso que cuando yo dejo de creer que no tengo derecho a expresarme libremente, o que no soy suficiente, o que tengo que esforzarme mucho para que me reconozcan, en el momento que suelto estas ideas, qué casualidad que el exterior empieza a escucharme mucho más, que el exterior empieza a reconocerme mucho más, que el exterior empieza a estar mucho más presente. ¿Es que el otro ha cambiado o es que yo realmente me he dado el permiso de soltar esa idea de perdonarme a mí mismo a través del exterior y abrirme al amor? Creo que esto es súper importante porque muchas veces creemos que cuando damos perdemos. Nos ha pasado, ¿sí? Somos humanos. Tenemos una parte humana y todos estamos en esta parte. Estoy segura que muchas veces a ti te ha costado dar porque creías que estabas perdiendo, y a mí también. A mí muchas veces me ha costado soltar mi orgullo porque quería tener razón, porque creía que mi postura era la más correcta y la perfecta para el vínculo. Cuando realmente te das cuenta de que la rivalidad, la competencia, el orgullo, la ausencia de perdón te está llevando al sufrimiento, es cuando dices, vale, aunque me cueste, aunque me cueste escuchar, aunque me cueste recibir la información que el otro me está dando, voy a darme el permiso. Voy a darme el permiso de abrirme a ver qué tengo yo que ver en todo esto. Creo que cuando sueltas ese orgullo, cuando sueltas la necesidad de querer tener razón, aparece el amor, aparece un vínculo seguro, aparece la unidad, aparece la semejanza. Yo para llegar a ese punto, fíjate, porque esto estamos hablando de una aplicación diaria, y para llegar al punto del perdón, que es para mí una piedra angular dentro de una metodología para poder trascender ese sistema de pensamiento, también hay que tener capacidades previas. Lo primero, lo que a día de hoy modernamente se llama la metacognición, que es la capacidad, ahora dicen que la metacognición es el elemento más poderoso que tiene la mente sobre el cerebro, más allá, digo la mente sobre el cerebro, le dicen el cerebro directamente, pero a mí el cerebro es al final la respuesta de una mente consciente o inconsciente, de una conciencia que se está expresando a través de un cuerpo. Pero a través de esa metacognición, que es la observación, si tú no observas, no tienes capacidad de observar, no tienes capacidad de discernir, y si no tienes capacidad de discernir, no tienes capacidad de nada. Siguen tus mismos moldes y recorridos cognitivos. Entonces, la primera parte, antes del perdón, es entrar en esa metacognición, en esa observación, en esa quietud, aprender a observar todo lo que emerge por dentro y empezar a observar la naturaleza de los pensamientos que viven dentro de ti, esos pensamientos rumiantes que vienen desde esa red neuronal por defecto que está constantemente dentro de nosotros. Es despertar a eso, porque estamos viviendo desde ahí, estamos relacionándonos desde ahí. Y si no despertamos ante eso, si no observamos eso, no vamos a tener capacidad de absolutamente nada. Hay que despertar primero a ese sistema de pensamiento. Al ego no hay que juzgarlo ni atacarlo, es simplemente que reconocerlo tal y como lo que es, reconocer su naturaleza, que nace de la falsedad, del engaño, de la falta de amor. Que cuando hablamos de amor no es el amor romántico, es una conciencia de unidad. Y desde ahí, al observarla, el poder empezar a tomar decisiones sin que esos pensamientos te tengan. Una cosa es tener pensamientos y otra cosa es que los pensamientos te tengan a ti. Y ese para mí es el principal punto de partida para las personas que de algún modo están dentro de toda esta experiencia, que quieren adentrarse un poco más en ello, que pasa por la observación, por el discernimiento de esos dos sistemas de pensamiento y por la aplicación fidedigna dentro de una experiencia luego que va a ser donde vas a tener que hacer tu mayor acto de fe.
Porque claro, es muy bonito decir, sí, la paz mental es claramente una cuestión interna y no externa, pero luego alguien te deja el calcetín en la mesa y la pasilla se te ha ido al carajo. ¿Sí? O cuando das, te lo das a ti. Todas son frases muy bonitas. Sí, todo lo que das, te lo das a ti. Cuando das, te lo lamentas. Sí, pero cuando aparecen situaciones de verdad, no damos. Esto no significa que estemos aceptando o negando los actos beligerantes de otros. Yo puedo ver que hay personas que efectivamente pueden insultarme. Lo que no voy a comprar es la mentira dentro de mí. Porque no es su insulto lo que me hace daño. Es el valor que yo le doy a ese insulto lo que me hace daño. Es la interpretación que yo hago. En última instancia, es la forma en la que yo asumo eso como mi problema o no. Es la interpretación que yo hago, la narrativa que yo me cuento lo que me está haciendo daño, no su insulto. Y esto nos lo han demostrado ya muchísimos grandes en la historia de la humanidad. Desde un Jesús de Nazaret, en la experiencia que vivió, un Mandela, un Víctor Frank. Hay muchísimas personas que ya han pasado por muchas circunstancias y nosotros lo hemos experimentado en nuestra propia carne, donde hay muchas personas que en esas experiencias vivirían un sufrimiento y de algún modo tener la capacidad de decir, oye, el ser humano tiene una capacidad dentro de sí misma para que en esas experiencias, en lugar de vivir sufrimiento, pueda vivir gratitud inclusive. ¿Es posible? Es como, yo creo que el objetivo de estos vídeos es que al final la gente se dé cuenta no de que tenemos algo que los demás no tienen, que es divino y que os fastidiáis todo, no, al revés. Decir, oye, que hay algo dentro de nosotros que nos permite vivir de una forma más fidedigna, más elevada, más consciente y poder percibir un mundo lleno de propósito y significado. No un mundo de despropósito, de división, de conflicto, y en una etapa donde estamos viendo suicidios por doquier, conflictos por doquier, polaridades por doquier, amenazas por doquier, guerra por doquier. Tenemos delante de nosotros, creo, un umbral humano, un objetivo humano, un trabajo de fin de carrera en conjunto donde nos tenemos que juntar todos, ponernos de acuerdo y conquistar esa etapa. Aprended, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esta frase tenemos que traerlas todos los días, creo que a nuestro presente. Amaos los unos a los otros. Esta frase la dijo Jesús de Nazaret y fue una frase que estaba demasiado adelantada a nuestro tiempo y que aún no hemos comprendido. Está por estrenar todavía. Pero precisamente esa era la solución que Él nos daba para vivir desde una conciencia pura y llena de significado, para que el reino de los cielos podamos volver a verlo, pueda volver a emerger a través de nosotros. Ese descenderá el reino de los cielos sobre la tierra, esta de conciencia de los cielos, la tierra, la mentalidad mundana, es a través de nosotros como tiene que venir el cielo. No será algo externo que baje en platillos volantes, será un estado de conciencia, una revelación a través de sus canales, como el cielo, ese estado de conciencia tendrá que expresarse a través de este mundo y reconocer lo que siempre estuvo en nosotros. Para mí ese es el camino. Buenísimo, por tanto podríamos cerrar este primer episodio con una frase: nunca estamos disgustados por la razón que creemos. Sufrimos por identificarnos con una mente ilusoria que nos disocia o nos separa de nuestra propia esencia y que afortunadamente siempre tenemos el poder de elegir de nuevo. Amén. Así es. Amén. Gracias a todos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, familia.